Y le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y viendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Él todavía ahí estaba bien, hermano, él tenía bien sus convicciones. Pero miremos qué pasó más adelante. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa, hermano, y bebió agua. Aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová, dice el profeta, que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dice Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Qué tremendo esta palabra, hermano. Esta palabra impacta. No importa, dice que el líder se enfrenta al rey apóstata. Él se expone ante un pueblo rebelde, a pesar de las tentaciones. Pero él cayó en la tentación. Él creyó a este hombre. Él creyó, aunque él había sido respaldado por parte de Hashem. Dios lo había respaldado. Había visto milagros. Había visto las señales. Cuando el altar se quebró, en vista de ellos, ahí se quebró el altar. Dice que cayeron las cenizas. Fue derribado, como él lo había dicho. Dios lo había respaldado. Pero ¿qué pasó? Dice que él obedeció a la voz de este profeta viejo. Era un profeta ya anciano. Él ya estaba quizás a los finales de su ministerio, llegando a su ocaso. No sabemos, tal vez el profeta, ¿verdad?, había desobedecido la voz de Dios, ya estaba cansado, ya no escuchaba la voz de Yahweh, no sé, celos a lo mejor, cuando escuchó que este profeta joven estaba siendo usado por Dios. No sé qué le pasó a este profeta viejo, pero podemos ver que se dejó influenciar por la voz del enemigo, porque este profeta, en vez de ir a ayudar al varón de Dios, al joven, más bien le fue de estorbo, ¿verdad? No terminó que se cumpliera el propósito de Hashem en la vida de este joven profeta. El profeta viejo lo hizo, hermano, ¿verdad? Se dejó llevar. Dice que corrió a buscarlo. Él ya iba, hermano. Él ya iba de regreso a Judá. Ya se iba. Él ya había hecho lo que Yahweh lo había mandado a hacer. Y muchas veces nosotros también podemos caer en esa trampa del enemigo. Pero Dios nos está hablando en este tiempo para salir de ahí, hermano. Para que obedezcamos a su voz. Que le digamos: Espíritu Santo, sé tú guiándonos. Que nuestros oídos no puedan percibir la voz tuya. Habla en nuestros ojos espirituales, en nuestros oídos, para escuchar la voz tuya, Señor. Porque podemos ver, hermanos, esto que dice que Yahweh lo protegió y lo respaldó al varón de Dios. Así Él hace cuando obedecemos a su palabra. Él nos respalda, hermano. Entonces por la tarde fue que pasó esto, cuando ya el viejo varón de Dios siguió a este joven profeta. Lo siguió. Pero ¿qué pasó, hermanos? El líder se descuidó. El varón de Dios se descuidó. El joven profeta se descuidó, hermano. Porque aquí podemos ver que cuando él le dijo que lo encontró sentado, hermano. En el verso podemos ver que él lo encontró sentado. Le halló sentado debajo de una encina, dice en el verso 14. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios? Él ya se había sentado, hermano. Él quizás se había cansado. Tal vez a lo mejor él andaba en ayuno porque tenía orden de no comer ni beber en ese lugar. Pero también porque Dios le había dado una dirección de no comer ni beber en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque acuérdese que este rey todo lo sacrificó
ídolos. El alimento y todo estaba sacrificado a los ídolos en este lugar. Y por eso Dios le había dicho: no comas ni bebas, ¿verdad? Para que no cayera en pecado. Entonces podemos ver eso, el descanso indebido. Él tenía que ir con lo comedido, lo que Dios le había dicho. Ve a esto y regresa. Él no tenía por qué, ¿verdad, hermano? Sentarse a descansar, porque mire qué pasó. Si él hubiera ido, hermano, y yo creo que si este varón no se hubiera detenido, yo creo que el Señor profeta no lo hubiera alcanzado. O sea, que no lo hubiera alcanzado, hermano. Entonces ahí pasamos esa vez, a veces nos descuidamos en nuestro caminar con Cristo, y por eso es que viene el enemigo, hermano, y nos agarra. Muchas veces nos atrapa el enemigo. Él es astuto. Creemos a veces a sus mentiras, hermanos. Entonces, mire, aquí hay una tremenda lección en este joven varón de Dios. También dice que cuando llegó él perdió su discernimiento. En la mañana él estaba bien. En la mañana él escuchaba la voz de Hashem. Cuando le decía: dile al rey, esto y esto va a pasar. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó este hombre, este viejo profeta, a mentirle, él ya no tuvo discernimiento. Ya no tenía discernimiento. Él ya no pudo, ¿verdad?, escuchar la voz de Dios. ¿Qué había pasado con él? Él desobedeció, hermano. Él desobedeció cuando llegó el viejo profeta a mentirle. El líder desobediente. Él había sido ya rebelde y había caído en rebeldía, hermano. El líder endurecido, se había endurecido también frente a la palabra, ¿verdad?, de Yahweh. No tuvo convicción, él había perdido ya su convicción. Porque si alguien te había dicho, ¿verdad?, no comas ni bebas en este lugar. Porque por eso fue que él ya no entró en el sepulcro de sus padres. Porque usted sabe que en Israel, hermano, eso es de alto valor, de alta estima, o sea, es un mandato. Cuando ellos son enterrados en el sepulcro de sus padres. ¿Entiende? La historia de Israel así lo cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Este joven profeta, pues, desobedeció, no hubo arrepentimiento en él. Él ya no tuvo convicción. Él negó sus convicciones, él negó su fe. Porque si Yahweh le había dado una ordenanza, él tenía que creer y seguir creyendo. ¿Sabe? Dios me dijo, entonces él hubiera ido con Yahweh y le hubiera dicho: Señor, así como me hablaste antes, Señor, yo quiero que ahorita también me respalde. Yo quiero que también ahorita escuchar tu voz. Si este es un varón de Dios, ¿verdad? Él hubiera probado también. Él lo hubiera probado. Si era palabra de Yahweh lo que este hombre estaba diciendo. Y ahí dice que él estaba hablando con mentira. Entonces, ¿verdad? Como líderes tenemos que ser disciplinados. Porque también, hermano, esta palabra es poderosa. No hubo arrepentimiento en él, él creyó a aquel hombre. También el varón, este viejo profeta, ¿verdad? También no sé, hermanos, como el joven, él dice que era un varón de Dios joven, ¿verdad? El varón de Dios, se habla la escritura así se refiere como él. A lo mejor, hermano, también este hombre ha de haber dicho: ¿será que como este es un profeta de Dios, se le presentó como un profeta de Dios? Ya es una persona mayor de experiencia. ¿Será que este profeta, verdad, también me va a ayudar? Imagino que se debe haber creído también este hombre. Una persona de experiencia, voy a aprender de él. Pero ¿qué pasó? El viejo profeta no hizo esto. Más bien hizo, verdad, que su ministerio, ¿verdad, hermanos? Hasta ahí llegara. Hasta ahí llegara, hermanos, porque cuando él le dijo: no comiste pan y bebiste agua, sino que volviste y comiste pan en el 22, en este lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan ni bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno. Él mismo le ensilló el asno. Ya no lo mandó caminando, ahora lo mandó en asno. Oiga bien, hermano. Y yéndose él, dice en el 24, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba:
Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrado y matado, conforme a la palabra que Jehová le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme de un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo. Y el león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Tremendo, hermanos. Dios también tenía cuidado, mire, de ese león. No permitió que se comiera el cuerpo del joven profeta. Lo estaba guardando por si quería venir otro animal, ¿verdad?, comérselo. Pero él tenía que ser enterrado intacto, ¿verdad? Nada le pasó, solo lo mató, hermano. Porque Yahweh ya había dado esta palabra: no entrarás en el sepulcro de tus padres. Y entonces dice, hermanos, que tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, en el verso 29, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de lugares altos y en las ciudades de Samaria. Qué tremendo, hermanos. Este profeta reconoció también lo que el profeta joven había declarado a aquel rey. Aquí lo podemos ver, que él lo creyó, porque aquí lo declara, mire. Entonces, ¿qué pasó? El varón de Yahweh comenzó bien en la mañana, y un hombre con unción, dones, con milagros, el Señor lo usaba grandemente en revelaciones, porque tenía revelación. Porque podemos ver al principio, hermanos, como Hashem lo respalda a este joven profeta. ¿Qué llevaría a este joven profeta a desobedecer al Señor? ¿Qué te está influenciando tu iglesia? A que desobedezcamos muchas veces la voz de Yahweh. Tenemos que agradarlo a Él. Cuando Yahweh le dijo que se fuera por otro camino, no se pudo haber ido. A lo mejor también habló de más este profeta joven, hermano. Porque ¿qué pasó? Los hijos del viejo profeta fueron a decirle a la casa de él. Quiere decir que él habló, hermanos, donde había tal vez gente. Cuando Dios nos da una profecía, no hay que contársela a cualquiera. Cuando Dios nos dice algo para nuestra vida, tenemos que saber quién anda en nuestro mismo espíritu. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién anda en la misma visión? Amén. Tenemos que saber esto como hijos de Dios. No compartirlo con cualquiera. Porque ¿qué pasó? Por los hijos de este viejo profeta llegaron a decirle, ¿verdad?, a su papá las cosas que estaban pasando. Y este viejo profeta rapidito enseñó el asno y fue a seguir al joven, hermano, al joven varón de Dios. Tremendo esta palabra, hermano. Aquí, ¿verdad? Esperamos que el Señor, que ustedes estén, ¿verdad?, recibiendo, hermanos, esta palabra. Porque es una palabra, ¿verdad?, de parte de Yahweh. Amén. El mismo, hermano, tenemos que saber con quién hablan las cosas, hermano. Así fue como llegó al oído del viejo profeta. Fue mala influencia para el joven. Cuando en vez de ayudarlo, lo perjudicó. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos, para ayudar a nuestra juventud en estos tiempos? ¿Estamos siendo buen testimonio? ¿Estamos siendo ejemplo a nuestros hijos? Porque nuestros hijos quieren ser igual a nosotros, hermanos. Por eso nosotros tenemos que influir, ¿verdad? Ser mujeres de influencia, ser hombres de influencia. Los hombres pararse en sus casas, en sus hogares, como el sacerdote de esta casa. Porque a veces las mujeres se desaniman. Dice que el hombre es el que rodea, ¿verdad?, a la mujer es la que, ¿verdad? El hombre dice que la mujer brilla por la luz que le da el hombre. El esposo es la cobertura de la mujer, de su hogar. Así que nosotros declaramos, ¿verdad?, que en este día estos hombres, estas mujeres se van a